Lucrecia Pérez, una joven dominicana de piel oscura, fue asesinada en Madrid el 13 de noviembre de 1992. Formaba parte de un colectivo de migrantes refugiados, pobremente, en las ruinas de una antigua discoteca. Ella fue la víctima de un salvaje auto racista. La muerte le llegó como la culminación de una campaña de xenofobia que incluía pintadas, amenazas y un sordo clamor que iba tomando cuerpo. Curiosamente, a partir del crimen, el nivel de racismo en la sociedad española descendió bruscamente. ¿Fue este caso un sacrificio de una indefensa mujer que sirvió de una especie de vacuna contra el racismo? ¿Qué ocurrió de verdad? ¿Por qué fue asesinada Lucrecia? Es el tema de hoy en Las Claves del Crimen. Llegaremos al total conocimiento de la verdad, de la mano de personas que nos acompañan ya en este estudio y que ahondaron profundamente en la realidad de los hechos. Pero recordemos lo que sucedió. Lucrecia Pérez, una mujer que vino a España huyendo del hambre y se tropezó con 3 absurdas balas. No tuvo suerte, llevaba en España poco más de un mes. Como otros tantos compatriotas, consiguió llegar hasta nuestro país para salir de la miseria en la que vivía, junto a su marido y su hija de 7 años, en Vicente Noble, una pequeña localidad campesina de la República Dominicana. Su primer y último trabajo fue como empleada de hogar. Sin embargo, solo le duró 20 días. Su señora la despidió por no saber hacer las tareas para las que fue contratada. Desde entonces, Lucrecia se encerró en las ruinas de la madrileña discoteca Four Roses, unas ruinas que se convirtieron en el hogar de un grupo de inmigrantes dominicanos. Luis Miguel Merino, el guardia civil que disparó los 3 plomos asesinos, comenzó aquel fatídico 13 de noviembre de 1992 en el cementerio de Torrelodones, disparando su pistola como homenaje ante la tumba de un compañero, hermano de otro de los agresores. Horas después, los 4 implicados salían hacia Aravaca desde la madrileña Plaza de los Cubos, lugar de reunión de jóvenes ultraderechistas. Eran las 9 de la noche cuando irrumpieron violentamente en la estancia donde se encontraba Lucrecia junto con otros compatriotas. Sin medir palabra, Merino descerrajó 3 disparos que se alojaron en diferentes partes del cuerpo de Lucrecia, alcanzando uno de ellos a su compañero Augusto Vargas. Únicamente dijo Lucrecia, llorando, dijo: vine a morirme a España, la única palabra que dijo. Año y medio después comenzó el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados declararon que todo fue una mezcla de casualidad y accidente, pero que no hubo intención de matar a nadie. Iban de marcha, en busca de prostitutas o copas. Tan solo uno de ellos reconoció que entró en la discoteca para hacer una gamberrada. Yo pensaba parar en la discoteca Four Roses para hacer una gamberrada a un edificio en ruinas. Veo yo una luz por debajo de una puerta. Llamó la atención porque aquello está a oscuras y entre la luz, pues bueno, le di una patada a la puerta con la intención de abrirla. Enseguida aparece un hombre de color alto, fuerte, gritando: ¿qué pasa, qué pasa? Entonces yo en ese momento, al ver allí una persona que no esperaba encontrarme y que se apagó la luz, encontrarme en un sitio cerrado a oscuras, pues me asusté. El tribunal no tuvo dudas. Fue la primera sentencia por un crimen racista en España. 54 años de prisión para Luis Merino por un delito de asesinato y otro de asesinato frustrado. Los otros 3 acusados, menores de edad, fueron condenados a 24 años cada uno como coautores de ambos delitos. Como manifestó el fiscal, la mataron por ser inmigrante, pobre y negra. Impresionantes imágenes, tanto las de Lucrecia, sus compañeros refugiados, y sin embargo también las de sus asesinos. Está con nosotros Daniel Lozano, periodista, enviado especial a la República Dominicana y al lugar de los hechos. Daniel, ¿fue Lucrecia Pérez una víctima elegida? El Guardia Civil, los terrapados, iban buscando un emigrante negro y dominicano, porque habían leído ese día en el periódico y habían visto en televisión que ellos se refugiaban en la antigua discoteca Four Roses de Aravaca. ¿Iban buscándole con la intención de matar? Bueno, yo creo que el Guardia Civil Luis Merino sí, porque de hecho él desenfundó su arma y en posición de combate disparó 3 balazos. ¿A qué ha venido Lucrecia a España de verdad? Usted que ha estado en su casa, usted que ha conocido a sus familiares. Ella, como tantas otras mujeres de Vicente Noble, viene aquí buscando pues el mejorar sus condiciones de vida
intentar salir un poco de la pobreza en la que viven allí, en esa zona del sur de República Dominicana. ¿Era España una especie de paraíso? Sí, para ellos sí. Usted estuvo en Vicente Noble, la patria natal de Lucrecia, y de allí trajo esta fotografía en la que aparecen los 3 miembros de la familia dominicana. Esta es Lucrecia, Lucrecia Pérez, en los tiempos en los que sucedieron los hechos. Este es su marido Víctor y aquí está su hija Kenia. Esta era la fotografía que ellos tenían quizá en el salón de su casa. Exacto. Y pertenece en el momento ese en el que ella decide dejar su casa y venir a España, a Madrid concretamente, a tratar de mejorar la vida de los suyos en la propia República Dominicana. Bueno, Lucrecia en ese momento vivía con Víctor Trinidad y con su hija Kenia en una pequeña casa alquilada, la cual compartían la mitad con otra familia. Entonces decidieron pegar el salto a España para mejorar eso, sus condiciones de vida que eran en ese momento muy malas. A partir de eso empieza todo el tema con lo opuesto. Y no con lo opuesto, sino con una deuda muy grande. ¿Una deuda de aproximadamente cuánto dinero? Pues mira, a ella el billete le costó 400.000 pesetas del momento, porque no es un billete normal, hay que pagar una mafia que te trae hasta España. Ese dinero no se puede conseguir directamente, ya no tienen, entonces hay que caer en manos de los prestamistas del pueblo, que son unos usureros que llegan a cobrar hasta un 10% mensual. O sea que para intentar su sueño español, lo primero que ella tuvo que hacer fue hipotecarse. Hasta las cejas, sí. ¿Y qué consiguió Lucrecia aquí en España? Morir. ¿Únicamente? Únicamente. Porque ¿cuánto tiempo llevaba? Decíamos en el vídeo 1 mes, pero ¿cuánto tiempo había conseguido trabajar, realizar parte de sus deseos? Trabajó un par de semanas, no más. A ella la despidieron, ella tenía problemas de salud. La despidieron porque además no se consiguió adaptar en los primeros días. No conocía lo que eran los electrodomésticos de una casa normal. O sea, no sabía cómo manejar una lavadora, un secador. Y hasta muchas veces hasta el propio lenguaje. Pero tengo entendido que incluso no sabía cómo manejar los propios grifos de una casa. No, es que ella grifería, porque ella siempre iba a buscar el agua con un cubo en donde vive normalmente con su familia. Más que nada era lo que es el término grifo, ahí se emplea llave, creo. Entonces ella no identificaba lo que era un grifo. Necesitaba un periodo de adaptación que nadie le concedió. Y en la época en la que aparece finalmente como víctima de este crimen, está viviendo en el interior de una especie de vorágine con un rechazo a todo lo que es dominicanos y refugiados. ¿Es así? Ella, después claro, ella dormía y trabajaba en esa casa, en la calle Princesa. Entonces, al perder su trabajo, fue a vivir junto a otros 30 o 40 dominicanos en las ruinas de la discoteca Four Roses, que fue una antigua discoteca de Madrid muy de moda. Las hemos visto, pero era un sitio terrible, un lugar que tenía apenas unas cuantas paredes en pie. ¿Y allí cuántos dominicanos convivían? 30, 40, 50, dependía un poco de los que iban consiguiendo trabajo y los que iban entrando y saliendo. Allí la verdad que se juntó todo tipo de personajes, porque era un pequeño pueblo en el que vivían ellos, la mayoría eran gente de Vicente Noble, de Barahona, de Tamayo, los pueblos de esa zona. Pero también, por ejemplo, había un venezolano, Ulfredo López Rivero, que tenía una historia graciosa porque él era uno de los militares que dio el golpe de Estado junto al actual presidente de Venezuela, Hugo César Chávez, en el 92. Contra Carlos Andrés Pérez. Y está viviendo allí porque también había salido huyendo y estaba refugiado en esa discoteca. Cuando usted estuvo en Vicente Noble, en la República Dominicana, en casa de Lucrecia, ¿qué le dijo su marido y su hija de ella, de Lucrecia? Bueno, su hija no dijo nada porque estuvo 2 o 3 años sin hablar de la conmoción que tuvo al conocer que su madre había muerto. Al llegar allí el velatorio se celebra pues, en la casa del hermano en este caso. Ella estuvo durante todo el tiempo velando el cadáver y la chica pasó un trago muy amargo. Terrible. ¿Y el marido? El marido, dentro de la complejidad de la idiosincrasia dominicana, pues él no es el padre de la niña. Él vivía, o sea, estaba casado o compartía, era compañero de Lucrecia, pero desde antes él ya se había encargado de la educación de la hija y, de hecho, yo he estado viéndole recientemente y sigue, para ella es un padre, en realidad, y siguen unidos. Llegamos quizá a la primera clave de este programa, de esta indagación en vivo que vamos a llevar en torno al misterio de la muerte de Lucrecia, decidiendo que fue por azar. Es decir, Lucrecia acaba siendo la víctima de alguien que necesita un motivo emblemático para meter miedo a los dominicanos. Yo creo que aquí, o sea, sobre todo en lo que es Luis Merino, hay uno de los rapados, Palalo, Felipe Martín Bravo, hay un componente ideológico muy fuerte. Los dos son... el Guardia Civil es hijo de Guardia Civil,
fue que era del Servicio de Información de la Guardia Civil con Franco, en el Palacio del Pardo. Entonces él de pequeño había respirado un ambiente muy ultraderechista. El otro chaval igual, su hermano, fue el famoso guardia civil que se suicidó unos meses antes en Villamanrique del Tajo. Se suicidó porque no lo dejaron ir a matar a un grupo de personas con las que se había enfrentado. Decidió pegarse un tiro. Entonces ellos vivían una vorágine de odio contra todo lo que fuera contra todo lo que fuera un emigrante, extranjero o de distinta ideología que ellos. Indagaremos ahí para saber la verdad, pero ya entendemos que los asesinos, los agresores, forman parte de un grupúsculo de ideología neonazi. Está con nosotros Jaime Sanz de Brebón, brillante abogado y defensor de muchas causas que, aunque a veces parezcan difíciles, él siempre, o por lo menos esa es mi impresión, ha salido airoso. Desde luego, en este caso tuvo un papel principalísimo. Jaime, ¿cuál pudo ser el móvil de este asalto, de este atraco, de este asesinato a los dominicanos? A mí no me cabe la menor duda y creo que el tribunal en su momento llegó a la misma conclusión en la medida en la que en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, por la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, se dice claramente que actuaron con móviles racistas y xenófobos. ¿Querían dar una lección? Querían dar un escarmiento. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen los hechos. Por supuesto, inmigrantes, lo ha habido siempre, ya existía una inmigración de la República Dominicana, pero sí que hay un factor que quizás hay que resaltar, y es el hecho de que confluyen en aquel entonces, o empiezan a confluir meses antes, los inmigrantes dominicanos en Aravaca, en una localidad fuera de Madrid, y además de confluir en esa localidad, coincide con que determinados sitios, lugares, edificios quedan abandonados por diversas circunstancias, y esto es aprovechado por los inmigrantes para alojarse en esos edificios abandonados. Uno de ellos precisamente el de Four Roses. Esto es lo que los inmigrantes dominicanos llamaban tintes, buscaban tintes, es decir, lugares en donde poder pasar la noche y tener un hogar provisional en tanto en cuanto pues, pudieran encontrar un trabajo y pudieran tener Sí, fue un momento de inmigración masiva. Sí, no es que fuera un momento de inmigración masiva, no es tanto eso como que quizás esa inmigración que estaba habiendo, porque yo creo que en España nunca ha habido todavía una inmigración masiva, es decir, que eso también habría que hablarlo. Pero era más aparente, era más aparente, era más, se veía más, y eso motivó el que ahí en la propia localidad de Aravaca pues empezaran a haber ya una serie de incidentes con anterioridad a la muerte, a los hechos que motivaron la muerte de Lucrecia. ¿Y se produjo un rechazo bastante generalizado? Yo diría que se produjo un rechazo minoritario, pero que no fue suficiente y debidamente combatido por la, digamos, mayoría silenciosa. Es decir, hubieron una serie de incidentes, se apedreó uno de los locales a los que acudían los dominicanos, que estaba justo al lado, además de la plaza en la que se reunían. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de ellos trabajaban como empleados de hogar y los días, por lo tanto, que libraban, pues coincidían y siguen coincidiendo, y de ahí, por lo tanto, el que en determinados días y determinadas horas pues hubiera una afluencia masiva de dominicanos que ahí se reunían para, lógicamente, intercambiar experiencias, información, los que acababan de llegar, los que ya llevaban mucho tiempo, etcétera. Como digo, se apedreó más de una vez, creo recordar que en 3 ocasiones, un local que se encuentra al lado de esa plaza. Hubieron incidentes con la policía local, hubieron incidentes con algún que otro vecino, en el que debo decir que continuamente quienes eran las víctimas de todos esos incidentes eran los propios dominicanos. Y desde luego lo que sí que no hizo nadie en Aravaca es reaccionar enérgicamente. Quería centrarle. Luego entonces, ¿podemos determinar el móvil de esa acción? Sí, yo creo que es claramente un móvil racista, motivado además por una situación puntual y coyuntural, ante esa confluencia y ante esa exteriorización de la inmigración dominicana en una localidad. Se quiere dar un escarmiento a los dominicanos para echarles realmente de esa localidad y el rechazo de alguna forma estaba estructurado, que era lo que quería preguntarle anteriormente. De alguna manera había cierta estructura en ese rechazo generalizado
a los emigrantes dominicanos? Bueno, yo pienso que desde luego lo que sí que había es una estructura en cuanto a los grupúsculos o grupos de ultraderecha, uno de los cuales yo creo que tuvo bastante que ver con la actuación de los 4 autores de la muerte. Esto desgraciadamente no se llegó a investigar debidamente, no se llegó a querer investigar qué es lo que había detrás de los 4 autores de la muerte. Trataremos, don Jaime, de seguir esa línea de investigación y de llegar dentro de nuestras posibilidades lo más lejos posible. Pero ahora quiero presentarles a nuestros espectadores a Carmen Alcántara, una mujer dominicana que está aquí en España desde hace unos años, 3 creo que concretamente, también en la misma línea de cumplir su sueño español como Lucrecia. ¿Es así? Pues de cumplir un sueño que nunca se realiza, nunca se logra. ¿Usted lo ha conseguir. cumplido al menos en parte? Pues en ninguna, todo se convierte en un trauma prácticamente. ¿Y prácticamente vino usted de la misma forma en la que llegó a España Lucrecia? Bueno, prácticamente parecido. O sea, tuve más suerte que ella porque no, por ejemplo, no tuve que pagar tanto dinero para venir. Tuve la oportunidad pues, de personas que me ayudaron, que fue mi cuñado y mi hermana, que ya estaban aquí, tenían varios años aquí. ¿Pero usted también está casada? Estoy casada, tengo ¿Como 4 Lucrecia? hijos. Sí. ¿4 hijos? Tengo 4 hijos y un esposo. ¿Que ha tenido que abandonar, He dejar tenido que dejar sin desearlo. la República Dominicana? Pues sí. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué intenta usted? Bueno, la razón básica fue el dinero. O sea, estaba mi marido endeudado y como no había forma de poder saldar esa deuda, pues yo tomé la decisión de venir a España y poder reunir ese dinero y poderlo pagar. Pero luego pasaron 2 años, cuando ya creí que existía la posibilidad de pagar esa cantidad de dinero por la cual yo había emigrado, pues cuando llegué allí pues se me fue imposible, porque ya la cantidad que debía se me había doblado. Entonces, hasta ahora, porque si Lucrecia hubiera podido vivir y hubiera estado 3 años como usted en España, quizá habría llegado más o menos al nivel de consecución de sus sueños en el que usted está. ¿Se siente satisfecha de lo que ha logrado? Pues no. Ahora lo que se me organiza es una lucha. Entre lo que usted pretendía y lo que tiene. Bueno, prácticamente lo que yo pretendía era salir de un problema en el cual en mi país no podía salir en ese momento. Pero luego, cuando llego aquí, los problemas se me multiplicaron más. Y claro, se me multiplicaron los problemas y me ocasionó prácticamente esto, puedo decir, llega a un estado de cierta depresión, porque cuando ve que lo que buscan no lo ha logrado y que tampoco te puedes regresar, porque lo que están allí están esperando que tú vayas a resolverle algunos problemas, pues todo se te convierte en un trauma y en una frustración. ¿Cómo ha sido el camino para llegar donde está usted ahora? Perdóneme, pero para responder el asunto de Lucrecia Pérez, en el asunto de comparaciones, de por qué yo, de que si ella hubiese tenido la misma suerte que yo, pues el asunto no está en que ella haya tenido o hubiese tenido más suerte que yo. O sea, emigramos por la misma razón. Lo que sucede es que las oportunidades que recibimos aquí no son las que nosotros esperamos encontrarnos, porque no existe ninguna oportunidad. Prácticamente es una neutralidad de nuestra vida, porque no tendemos a desarrollarnos, ni ocupamos puestos importantes como podamos nosotros también integrarnos. Porque claro, nosotros deseamos integrarnos en una sociedad como a la que llegamos, pero no hay oportunidades para ello. Que le interrumpa, ¿ha significado para usted algún tipo de mejoría después de haber llegado, después de esta tragedia? ¿Eso ha significado un trato mejor? Pues sí. La mayoría de las personas que estuvieron en ese tiempo aquí, que pudieron presenciar o pasar todos esos momentos angustiosos con los cuales también pasó Lucrecia, que es prácticamente racismo absoluto, ahora se nota menos, pero cuando hay que decir las razones de por qué los dominicanos se iban a dormir a esos lugares, era que no le alquilaban un piso a un dominicano. No se le alquilaba un piso a un dominicano. Alcántara, de la Asociación de Mujeres Dominicanas. Volveremos sobre la situación de los dominicanos en España hoy y en el momento en el que fue asesinada Lucrecia. Pero ahora permítame que vuelva con Daniel Lozano, el periodista que estuvo en la República Dominicana cuando sucedieron los hechos y también en el lugar donde se cometió el crimen. Señor Lozano, ¿el de Lucrecia fue un asesinato planeado? Yo creo que no, yo creo que surgió ese mismo día, porque de hecho es uno de los rapados, Javier Quílez, el que da la noticia a sus compañeros, a Luis Merino, que es un poco el jefe del grupo porque es el de mayor edad y es el guardia civil, y a Palalo y a Oxy, que es el otro rapado que estaba con ellos. Entonces decidieron ir a dar una lección, una reprimenda,
pero armados, porque de hecho llevaban cuchillos, llevaban navajas. Pero un día de juerga, de estancia tranquila entre amigos, ¿es cuando deciden hacerlo? Era un día que había empezado ya por la mañana con el homenaje al guardia civil suicidado en el cementerio de Torrelodones, con varios disparos al aire. ¿De uno de los agresores? De uno de los rapados, sí. Antes de seguir, vamos a decirle a nuestros espectadores algo más de los asesinos de Lucrecia, y lo vamos a hacer mediante estas fichas con un completo informe sobre ellos. Luis Merino Pérez tenía 25 años cuando sucedieron los hechos. Estaba destinado en la prisión de Carabanchel como miembro de la Guardia Civil. Fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de Lucrecia e hirieron a Augusto Vargas. Fue condenado a 54 años de prisión por un delito de asesinato y otro de asesinato frustrado. Felipe era menor de edad cuando sucedieron los hechos. Simpatizante de ideologías neonazis y racistas, este estudiante fue condenado a 24 años de prisión como coautor del asesinato de Lucrecia y del asesinato frustrado de Augusto Vargas. Víctor, también menor de edad, estudiante y afín a ideologías fascistas. La Audiencia de Madrid le condenó igualmente a 24 años de cárcel como coautor del asesinato de Lucrecia y del asesinato frustrado de su compatriota. Javier, igual que los dos anteriores, era menor de edad, se dedicaba a sus estudios y se relacionaba con grupos ultraderechistas. También fue condenado a 24 años por los mismos delitos. Una banda que frecuentaba los ambientes ultraderechistas de Madrid, comandada por un señor que estaba acostumbrado a manejar armas y a manejarse también en estos submundos de presión con intención racista. Señor Lozano, ese día ellos se proponen algo determinado y lo llevan a cabo con un grupo ya cerrado, o van admitiendo nuevas incorporaciones de miembros que se suman a esta racia, a este asalto al sitio donde viven los dominicanos. Bueno, ellos han declarado que no fueron más porque no había más sitio en el coche. Son todos menores, el único que tenía el coche era Luis Merino, por tanto solo podían ir 4. Es decir, que era un sentimiento generalizado. Entre varios de los rapados. De hecho, la Guardia Civil venía... el Servicio de Información de la Guardia Civil sabía que Luis Merino iba a la Plaza de los Cubos y que frecuentaba ese ambiente skin. Pero lo que le preguntaba era si estaban organizados o alrededor de esta figura de hombre inserto en la vida y con una mayoría de edad sobre el resto de los menores, hacía en ese momento grupo de una forma espontánea. Uno de los grandes errores de la investigación es que la Guardia Civil no quiso, y de hecho reconoció ante el juicio, no quiso investigar hasta qué punto Bases Autónomas está implicado en el asesinato. Bases Autónomas era un grupo, este sí estructurado, que podría haber tenido algo que ver. Sí. Señor Sáenz de Bremón, estas personas que llevaron finalmente ese ataque al lugar donde residían los dominicanos buscaban gente de color, pero ¿por qué exactamente dominicanos? Porque se había publicado en medios de comunicación el que los dominicanos, precisamente porque no tenían la posibilidad de alquilar viviendas, y algunos de ellos evidentemente tampoco tenían ni tan siquiera los medios, eran los que habían mayoritariamente ocupado pues esos edificios. Sí, o sea que había una especie de campaña generalizada en la que se hablaba mal de unas personas que estaban viviendo pobremente en los alrededores de Madrid, en unas ruinas, sí, y esto marcó una especie de objetivo. Sí, sí, efectivamente, y además, tal y como fue puesto de manifiesto en el juicio, esto es algo de lo que se habla en esta Plaza de los Cubos, en la que se reúnen los ultraderechistas, los jóvenes ultraderechistas, y es ahí donde surge la decisión de ir a uno de estos lugares para dar un escarmiento. Vamos a ver inmediatamente unas imágenes del lugar donde sucedieron los hechos, del lugar del crimen, que era sobre todo el sitio donde trasnochaban, donde podían pasar la vida de una forma pobre, y un montón de refugiados de una forma también azarosa, muy cerca de Madrid, en las afueras, en la carretera de La Coruña, en lo que era la ruina ahora, en esas imágenes que se ven ahí totalmente destrozadas, pero entonces todavía con algunas paredes en pie, como se puede ver ahí, en esos lugares, eran donde se hacinaban los dominicanos, en el momento justo en el que se produce el asalto a este lugar, de noche, con nocturnidad, y desde luego parece que con bastante fría determinación. Señor Lozano, ¿cómo se produjo el crimen?
Bueno, los 3 rapados y Guardia Civil llegaron hasta a las inmediaciones de la discoteca Four Roses. 3 rapados, chicos muy jóvenes, Sí, que se habían en unido aquel momento. y se montaron en el coche del agresor número 1, El agresor número 1, que era el que Luis llevaba, Merino, al parecer, el de arma la del plaza de crimen. los Cubos. En el camino hacia la discoteca se saltaron varios semáforos en rojo y la policía municipal les paró. Pero el Guardia Civil esgrimió su carné y le dejaron seguir, ¿no? Que es una de las grandes... Porque la policía municipal llevaba 15 días dando muy duro a los dominicanos, hacían redadas todos los días y aquel día casualmente no hizo nada, no apareció por Roses. Fue una de las cosas que se investigó. Bueno, entonces ellos llegaron a la carretera de La Coruña, dejaron el coche en la cercanía de la discoteca, dirigidos por Javier Quílez, que era el que conocía la discoteca, la antigua discoteca, porque en ese momento eran ruinas, no tanto como aparecen las imágenes que son cuando ya se vino abajo la discoteca, cuando la quitaron para que la gente no siguiera durmiendo allí. Entonces, encabezados por él y armados, cada uno, Luis Merino con la pistola, Palalo iba con una navaja y con un cuchillo, y los demás cogieron unas piedras y hasta un tubo. Se dirigieron hacia la habitación, la primera habitación que vieron que salía luz por debajo. ¿Ellos sabían lo que os iban a encontrar allí? Javier Quílez sí lo sabía, porque les dirigió Sabía que se iban a perfectamente. encontrar personas desprotegidas, Sí. vulnerables Sí, todo el mundo había visto y las desprevenidas. imágenes. Había visto las imágenes de cómo la gente vivía allí, cómo tendía la ropa y cómo dormían, ¿no? ¿Y qué pasó? Intentaron derribar la primera puerta de la habitación, dando varias patadas, y ya cuando lo consiguieron, vieron que había una luz, encima de una mesita, una velita, Palalo la tiró, y el Guardia Civil, en posición de combate, hizo 3 disparos. ¿Actuaban únicamente esas 4 personas que fueron aquella noche a las ruinas de las Four Roses o por detrás había una conexión oculta que nunca se llegó a investigar? Señor Sáenz de Bromón, ¿usted cree que hubo conexiones ocultas en el asesinato de Lucrecia? Yo estoy convencido que pudo haberlas, tal y como en todo momento yo puse de manifiesto, tanto en la instrucción de la causa como en el juicio. Hay que tener en cuenta que cuando se producen los hechos, en un primer momento, evidentemente la policía investiga. Hay que recordar que el entonces ministro del Interior, señor Corcuera, hace unas declaraciones diciendo que, bueno, que posiblemente pues es un ajuste de cuentas entre los dominicanos por el tema de las mafias, etcétera. Cuando en un primer momento ya se sabe que hay un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad implicados en la medida en la que la munición que se recoge es una munición fabricada por la fábrica española de Santa Bárbara y muy reciente, a la que no se tiene acceso en el mercado negro, con lo cual evidentemente es un miembro de algún fuerza o cuerpo de seguridad el que ha sido uno de los autores. Pero cuando además ya se identifica a los autores y se detiene a los autores y se llevan a cabo registros, la documentación que se incauta indica el que existen conexiones con un grupo determinado denominado bases autónomas que, pese a que nosotros solicitamos que se investigue, el juzgado no acuerda investigar. Nosotros estamos plenamente convencidos... ¿Qué sabemos de ese grupo bases autónomas? Bien, es uno de los grupos más activos en aquel momento, o era entonces uno de los grupos más activos de ultraderecha, que se nutre o se nutría, pues, entre otros, por ejemplo, de grupos tales como Ultrasur. Digo porque hacen una labor de captación en determinados ámbitos, saben a dónde dirigirse, saben de dónde recoger jóvenes para sus llevar a cabo acciones respecto a sus ideales. Tienen una estructura evidentemente completamente distinta a la que puedan ser grupos de extrema izquierda. Los grupos de extrema derecha tienen una característica determinada. ¿Y qué tipo de conexiones podía haber entre los agresores y ellos? No es casual, pienso, que sea precisamente en la Plaza de los Cubos Javier, que es a quien se le interviene una documentación de más difícil acceso, por denominarlo de alguna forma, perteneciente a bases autónomas. Este Javier es precisamente el que lanza la idea de ir a dar un escarmiento a los negros dominicanos ahí en Aravaca, él y no otro. Es Javier también quien, una vez llegado al lugar, guía a los demás. Es Javier también quien indica a la habitación a la que tienen que dirigirse, y cuando, una vez producidos los hechos, tienen que comunicarse entre ellos e idear de alguna forma qué es lo que van a hacer y cómo van a protegerse, también es Javier quien hace llegar las correspondientes instrucciones a los demás miembros del grupo. Luego, creo que no es casual. ¿Cuántos pudieron ser en realidad los asesinos? No, respecto a las personas que realmente fueran a la discoteca Four Roses y que participaran directamente en los hechos, indudablemente los 4 que fueron detenidos, acusados y afortunadamente condenados. ¿Y no pudo haber un inspirador que saliera
bien librado. Es precisamente esa la cuestión que desgraciadamente dejó de investigarse y que yo pienso que debiera haberse investigado, en la medida en la que insisto que hay claramente una conexión entre las noticias que aparecen en diversos medios de comunicación respecto de los dominicanos, el contexto en el que éstas se producen, lo que ha sucedido antes. Y no es casualidad, pienso, que una persona que mantiene un vínculo con un grupo determinado sea la que arrastre a las demás a llevar a cabo una acción determinada, que además en el momento en que se lleva a cabo la acción es el que las guía y que después de llevar a cabo la acción es quien además, por decirlo así, coordina lo que tiene que hacer cada uno. Pero la indagación se detuvo en las 4 personas que llevaron a cabo materialmente el crimen. A pesar de la Señor Alcántara, petición que nosotros hicimos. ¿A usted todo esto de lo que estamos hablando le parece, le suena conocido, la asusta? ¿Cuál es su opinión? Pues no me asusta, pero según comenta el señor, sí pudo haber otras ahí personas. Estamos justamente ofreciendo en este momento unas imágenes con algunos de los implicados en el asesinato de Lucrecia, justamente durante el acto de la vista oral. Es un momento en el que tuvieron que dar finalmente la cara y que salieron a la luz, al menos los que habían estado aquella noche en esa discoteca, los que mataron física, materialmente a Lucrecia. Le decía, ¿a usted esas imágenes le asustan? ¿Cuál es su opinión? Pues no me asustan en realidad. No me asustan porque realmente... ¿Usted ya estaba preparada psicológicamente a sufrir un rechazo cuando viene a un país a buscarse la vida, a hacer ese sueño del que hablábamos? Pues prácticamente desde las informaciones que recibimos sí. Quiero aclarar que yo no estaba en ese momento del crimen de Lucrecia, no estaba. ¿Pero qué opina de ello? ¿Qué opina de Lucrecia y de su crimen? Antes de responderle esa pregunta, quiero decir que detrás de todo ello hubo algo más. Porque antes del asesinato de Lucrecia hubieron muchísimas revueltas en el parque de Aravaca, donde en un momento determinado hasta se volcó, o sea, se giró un coche de la policía, porque los dominicanos eran muy perseguidos y cada vez que libraban, los días que libraban, que eran días de descanso y se reunían allí en la plaza de Aravaca, pues iban a pedirle las documentaciones constantemente, no le dejaban respirar tranquilo. Había un hostigamiento. Exactamente, entonces por ese hostigamiento hubo un momento en que los dominicanos, cansados todos, pues no sé quién tomó la decisión, si lo tomaron todos en conjunto, se armó un lío en el parque de Aravaca y volcaron un coche de policía. De eso estoy muy informada porque sé claramente porque lo digo. O sea, hay personas que estuvieron allí presentes y cuentan que todo eso vino desde ahí, por la persecución que tenían los dominicanos. Sí, un movimiento que generó efectivamente un rechazo del que hablábamos. No fue que estas personas fueron directamente y analizábamos. a matarles, sino vayamos que a la muerte de hubo Lucrecia. una razón. Me interesa muchísimo que usted nos diga exactamente, porque me imagino que es un poco lo que en general la opinión de la colonia de dominicanos a raíz de la muerte de ella. Bueno, mi opinión en este sentido es que en realidad Lucrecia o sea, aquí la persona está un poco muy equivocada de que el dominicano todavía sigue siendo un indígena. Yo creo que hay una confusión y una mala información dentro de lo que es la comunidad española, de lo que somos los inmigrantes dominicanos, que todavía creen que somos indios y que no tenemos un cierto conocimiento de la vida y de cosas que podamos manejar, que cuando venimos aquí es que vamos a aprenderla. No, nuestro país también hay muchas personas preparadas. Está el caso que aquí hay muchos profesionales en el servicio doméstico. No solamente son personas que no han estudiado, que están en el servicio doméstico. Hay muchísimos profesionales. ¿Por qué? Porque, bueno, les son mejor pagados. O sea, ganan más dinero trabajando aquí en el servicio doméstico que trabajando en su país la carrera que han ejercido, o sea, en la cual se han preparado. Entonces, el hecho de venir, emigrar a España, no quiere decir con ello que nosotros no estemos preparados para realizar otro tipo de trabajo. Entendido, señora Alcántara, yo le quería preguntar, y le insisto, ¿a Lucrecia le tocó la China? Le tocó la China, tal vez le pudo haber tocado a otro. O sea, tal vez le hubiese tocado a otros que estuvieran más adelante que ellos, pero entonces, eso diría yo... de la colonia dominicana, ¿cuál fue a raíz de su muerte? Bueno, para responder esa pregunta, en realidad, en el fondo de lo que como nosotros, o sea, de mi manera de pensar, y muchos inmigrantes, no creo que el hecho de que ella le haya matado haya sido casualidad.
Quiero Creo que subrayarle, hubo muchísimo racismo estamos justamente en todo ofreciendo, sentido. señora Alcántara, unas imágenes, pues hemos visto ahí el entierro de Lucrecia y volvemos otra vez a ver en las condiciones tan terribles en las que vivían. ¿Decía usted? Pues decía que no pudo haber sido casualidad la muerte de Lucrecia. Hubo racismo y persecución en todo el sentido de la palabra. Estar así, que ir dos personas, lo digo porque lo vivió mi cuñado en ese tiempo, ir con mi hermana, que es de mi color, nos parecimos bastante, él es negrito, iban caminando por la calle y a él le dijeron su documentación y a mi hermana no le dijeron nada. Ella siguió tan campante, inteligentemente, se fue caminando y lo dejó, porque prácticamente ella entendió que era la salvación de él. ¿Por qué no le detienen a ella y le detienen a él? Por el color. Por el color. Por el color. Y decía Entonces, usted lo del color de... porque usted es blanca, no es tan morena como Lucrecia, por Exactamente, ejemplo. soy Sin embargo, dominicana y soy del sur. Y tiene usted las condiciones soy del sur, muy de parecidas donde es Lucrecia, prácticamente. a las que tuvo Lucrecia. Vamos a ahondar en eso, pero déjeme que le pregunte a Daniel Lozano si la investigación fue complicada. No, se resolvió en 2 semanas, estaba la prueba que ha dicho Jaime definitiva, que eran las balas, se sabía que tenía que ser alguien de los cuerpos de seguridad del Estado. No obstante, la Policía Nacional llevó una línea de investigación ahondando en aquella historia de que podía ser la mafia dominicana que estuviera detrás del crimen, pero enseguida fueron a por Luis Merino, lograron, él además intentó cambiar su pistola, intentó cambiar el tambor, y le cogieron, hicieron pruebas con sus balas y vieron que eran las suyas. Lo que sí pasa, y es muy importante lo que está diciendo ella, es toda la campaña que se creó antes del asesinato, que es lo que por lo cual el nivel de racismo subió mucho. O sea, hubo una batalla campal en la Plaza de Aravaca como 15 días antes, en la cual la policía intentó detener a una chica embarazada, se cayó al suelo, la gente estalló y echaron a pedradas a... Pues había casi como 7 dotaciones de policía. ¿Y cómo se llega a la detención del cabecilla de ese grupúsculo, del Guardia Civil Merino? Al comprobar que las mismas balas, que las balas que salen de su pistola hacen una prueba son las mismas que mataron a Lucrecia. E inmediatamente después él delata a sus compañeros, a sus cómplices. Había una vinculación muy fuerte de este guardia civil con el hermano, con otro guardia civil suicidado, que se suicidó, el hermano de Palalo, de uno de los rapados. ¿Recuerda usted, señor Lozano, que nos quedamos en el momento, en el relato de los hechos, en el momento en el que este hombre, el principal acusado en ese momento, que sería posteriormente condenado, dispara su pistola de reglamento? 3 tiros exactamente. 3 tiros. ¿Y qué pasa entonces? O sea, yo mantengo que evidentemente a Lucrecia sí le toca la chena porque ella es la única que se mueve en el momento de que oye el portazo y él lo que ve, el guardia civil lo que ve es un bulto. El guardia civil dispara al bulto, no dispara a lo que salga, dispara persiguiendo a la persona que corre de un sitio a otro. Unos dominicanos escondidos bajo la cama. ¿Es una reacción instintiva? Él iba a matar y cuando de momento disparó. Entonces otro dominicano está escondido. ¿Los otros actores que van con él, qué hacen? Uno de los rapados se mantiene a su lado, sujetando la puerta para que él pueda disparar, y los otros 2 están detrás en posición de protección a los que están actuando en ese momento en la puerta. ¿Y hay una desbandada general de las personas que están allí durmiendo? ¿Se despiertan? ¿Hay una algarabía? Desbandada, todo lo contrario. Oye, no disparos y... De hecho, hay varios militares dominicanos que están viendo en ese momento en la discoteca. ¿Identifican inmediatamente que están siendo atacados? Sí, salen, oyen los disparos, salen. ¿Y hay un momento de pánico? No, todo lo contrario. Ellos salieron a ver lo que pasaba y a actuar, porque estaban preparados para actuar. Entonces, pero ya los 4 asesinos habían echado a correr en dirección a la carretera de La Coruña para coger el coche y huir. Señor Sá de Bremón, durante el juicio salió toda la verdad. Salvo lo que se refiere a las posibles conexiones o implicaciones que trascendiera a los 4 acusados, sí. Es decir, yo creo que en el juicio además se pudo demostrar claramente cómo en todo momento los 4 acusados actúan como un comando. Es decir, se reparten las armas antes de entrar. Primero aparcan y guardan el coche en un sitio que esté por un lado oculto y por otro lado facilite una salida rápida. Se reparten las armas antes de entrar, eligen bien el objetivo. En el momento en que el objetivo está elegido y cuando se dispara, cada uno cumple una función determinada
salen reculando hacia atrás, no corriendo o andando como lo haría cualquiera, sino siempre mirando hacia el lugar del que puede salir alguna otra persona, y suben el coche y se marchan. En esa medida yo pienso que el juicio sirvió para demostrar que no había sido, por lo tanto, una acción accidental o una actuación de alguna forma provocada por algún tipo de euforia. No, es decir, fue una actuación fría, meditada y calculada. Usted ejerció la acusación particular. ¿De qué acusaba a cada uno de los implicados? Bueno, esto hay que decirlo porque quizás se ha olvidado. Evidentemente nosotros, en la medida, y digo, yo ahí representaba a la familia de Lucrecia y por lo tanto era el abogado de la acusación particular, teniendo por ello solo legitimación para acusar en lo que se refiere a la muerte de Lucrecia Pérez Matos. Yo, precisamente por ser abogado de la acusación particular, por la familia de Lucrecia Pérez Matos, no puedo calificar o no podía calificar los hechos respecto de la herida del otro dominicano, ¿no? Yo acusé de asesinato, pero el Ministerio Fiscal... Hubo un fallecido, ella, pero también hubo un herido porque una de las balas a Lucrecia le impactan los 3 proyectiles, pero uno de los proyectiles, tras atravesar el cuerpo de Lucrecia, hiere también a otro de los dominicanos. Habían 4 dominicanos en la habitación. ¿Y de qué acusa usted, señor Santebrebón, de asesinato, a cada uno? Yo acusé a cada uno de ellos de asesinato, de un delito de asesinato. Y la Fiscalía acusó a cada uno de ellos, digo en lo que se refiere a la muerte de Lucrecia, de un delito de homicidio, no de asesinato. Lo que pasa es que una vez terminada la prueba, la Fiscalía modificó sus conclusiones y se sumó a la acusación de asesinato que nosotros hacíamos. Explique usted, por favor, la diferencia que se estimaba entre esa acusación de asesinato y la de homicidio. Bien, el asesinato es un homicidio cualificado por alguna de las circunstancias que establece la ley. Concretamente, nosotros estimábamos que en este caso existía un delito de asesinato porque era un homicidio que se había perpetrado con alevosía. Esto es, aprovechando la indefensión de las víctimas de ese delito. Es decir, si hay un homicidio con alevosía, en aquel entonces también por precio o recompensa, han variado ahora las circunstancias cualificadoras, pues entonces el homicidio pasa a ser asesinato, es un delito más grave y penado más gravemente. La Fiscalía no se sabe muy bien por qué no era partidaria de esa tesis y mantenía que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio en cuanto a la muerte de Lucrecia Pérez y de homicidio frustrado en cuanto a la herida que sufrió el otro ciudadano dominicano. O sea, usted defendía que efectivamente los hechos correspondían a un plan trazado con antelación a la determinación de matar y que había habido, por supuesto, un acuerdo para ir allí y hacer ese hecho criminal que finalmente sucedió. No era necesario que hubiera, para que existiera asesinato, para que efectivamente los hechos constituyeran. La alevosía la constituye el hecho de que se dispare sobre una persona a la que se le coge por sorpresa y no tiene capacidad o posibilidad de defenderse. Perfecto, claro. Eso es lo que constituye la alevosía. ¿La sentencia le dio usted la razón? La sentencia me dio la razón y también al fiscal, porque el fiscal modificó distinta persona, también hay que aclararlo. El fiscal que actuó en el juicio no es el mismo fiscal que había formulado las conclusiones provisionales. ¿Quedó usted como abogado satisfecho? Quedé satisfecho con la sentencia. De hecho, precisamente por eso nosotros no recurrimos, recurrieron los acusados y el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. ¿En qué situación han quedado sus clientes? Pues se concedió una indemnización a favor de la hija de Lucrecia Pérez Matos, indemnización que Kenia, además... esta chica que hemos visto, Kenia, esta chica que hemos que visto, ya está muy crecida, que ya es una adolescente. Ya es una adolescente, más todavía incluso en la República Dominicana, en la que los tiempos son distintos de los tiempos europeos. ¿Y ha llegado a pagarse esa indemnización? Ha llegado a pagarse porque afortunadamente, y tal y como nosotros solicitábamos, se condenó también a la Administración del Estado como responsable civil subsidiaria. No porque el guardia civil estuviera de servicio en el momento de cometerse los hechos, sino porque en la medida en la que demostramos en el juicio que la Dirección General de la Guardia Civil tenía conocimiento del actuar de este señor, su concurrencia a actos de ultraderecha, su ideología violenta, sus actuaciones agresivas,
pese a ello no tomó las medidas oportunas. ¿Cuál fue la cuantía? 20 millones de pesetas. ¿Que ya se han pagado? Que ya se han pagado, quedan pendientes de abonarse por la Administración del Estado, espero que lo haga brevemente, los intereses de esa cantidad. Si me lo permite, señor Sáenz de Bremón, quiero preguntarle a doña Carmen Alcántara, 20 millones de pesetas, ¿qué significa en Vicente Noble, en la República Dominicana, en el sitio de donde usted viene? Bueno, si usted me hiciera esa pregunta en el sentido de haber emigrado y ganarse en la lotería 20 millones de pesetas, pues yo le diría que sería una suma extraordinaria para saldar deudas y salir de problemas. Pero al usted preguntarme esa cantidad en el sentido, en la circunstancia a la que se refiere, significa? Pues para mí esto no tiene ningún valor extraordinario. Creo que una vida vale más que esa cantidad de dinero que usted ha mencionado. Sin duda. Señora Alcántara, ¿usted teme que algún español pueda pegarle a usted un tiro? Pues no me lo había planteado, pero en caso de... ¿Ha sufrido usted racismo, xenofobia? ¿Se ha sentido usted víctima de rechazo en este país? Directamente no, yo personalmente no, pero lo han hecho con paisanas mías y he salido en su defensa. Entonces usted, el episodio de la muerte de Lucrecia, ¿cómo lo considera? ¿Un hecho aislado? ¿Algo que supuso quizá el comienzo del fin de lo que podía haber sido un brote racista violentísimo? Pues yo creo que sí, esto ayudó mucho a que muchísimas organizaciones se unieran todas en defensa de este hecho, porque fue, yo creo, uno de los hechos racistas más grandes y más extraordinarios que hayan pasado aquí en España o en Europa. Y esto influyó muchísimo en que las cosas se mejoraran lamentablemente para los dominicanos, porque después de ahí, de este incidente, la muerte de Lucrecia no fue estéril en absoluto, sino que sirvió para que el colectivo dominicano tuviera un trato mejor. Pues yo creo que sí. ¿Y eso para ustedes, para los dominicanos, supone una consideración especial, un recuerdo especial de Lucrecia? Pues claro que todos los días la recordamos, porque no hubiésemos querido que suceda esto. Pero a pesar de todo, de que ha mejorado en cierto modo, es una manera como como dice, de... ¿Usted considera que los españoles son racistas? Pues son racistas y clasistas. ¿Y ustedes, los dominicanos, son racistas? Pues sí, en toda parte del mundo creo que existe el racismo, pero lo que sucede es que cuando se realiza el racismo directamente a una comunidad, pues se siente mucho más. ¿Y en qué situación estamos ahora con respecto al colectivo dominicano del cual usted forma parte? Bueno, se han superado muchísimas cosas, pero hay otras que nos repercuten todos los días y que nos dañan. Moral, emocionalmente también nos dañan. Permítame que le subraye que estamos ofreciendo unas imágenes de distintas demostraciones y protestas ocurridas en el momento de los hechos de los que hablamos, la muerte de Lucrecia Pérez. Ahí los dominicanos mostraban su disconformidad con lo que estaba pasando. Por favor, prosiga. Sí, estaba usted diciendo que la situación ha cambiado para mejor. En algunos puntos, o sea, no... ¿No está usted satisfecha? No, no. ¿Qué pediría? ¿Yo qué pediría? Bueno, pues yo creo que mayor integración, y que nos den la oportunidad de poder integrarnos, porque deseos no nos faltan, estamos preparados para ello, pero las puertas no se han abierto. Entonces, ¿qué sucede? Que el hecho de nosotros estar aquí, prácticamente estamos vagando por ahí porque no tenemos lugar ni donde realizar cosas importantes, donde superarnos. Creo, en mi manera de pensar, que el hecho de estar aquí como inmigrante a veces nos atrasa más. Porque, por ejemplo, si una persona es profesional, pues a veces no tiene la oportunidad de superarse, no puede leer, no puede realizar otro curso, porque los cursos se le dan a personas que están desempleadas. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar desempleadas, porque tenemos que enviar dinero a nuestro país. O sea que falta todavía un largo camino para que ustedes puedan estar en una situación más humana, mejor, sí, pero no están ya en aquel punto de mira en el que estaba el colectivo dominicano, tanto, pero en el momento en el que sonaron los disparos contra Lucrecia. No, pero quiero añadir algo. Añádalo. Han habido facilidades, hay otras que no, porque hemos hecho hasta lo imposible por llegar y no. Pero no podemos juzgar, o sea, yo como inmigrante, y ya que existen tantas organizaciones unidas en conjunto para luchar contra estos males, yo creo que no solamente en la comunidad, en la sociedad española existe el mal. Creo que las leyes, las administraciones del Estado español
son las mayores responsables de todas estas cosas, porque cuando no hay leyes que nos favorezcan, si no existen las leyes que nos favorecen, pues nunca vamos a tener la oportunidad de llegar, nos vamos a cansar de hablar y hacer caminatas y encuentros y no vamos a lograr nada. Pero parece, señora, que estamos en el camino. Permítame que le pregunte a Daniel Lozano, periodista que investigó todos y cada uno de los puntos de este extraño asunto en el momento en el que sucedió, si él cree que está muerto el racismo español. No. Hubo, hay y habrá racismo, en España y en todo el mundo. Pero digamos que quizás sea la clave máxima de la indagación de hoy, de la búsqueda de la verdad. ¿Usted cree que la muerte de Lucrecia sirvió de una especie de vacuna para acabar con ese brote violentísimo de racismo que en ese momento se vivía en la sociedad española y madrileña en especial? O sea, la muerte de Lucrecia supuso una vacuna en aquel momento, pero sobre todo debido a que esa gran mayoría silenciosa de la que habla Jaime salió a la calle y dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y de esa manera aplacó un magma que había racista y que estaba creciendo en la sociedad madrileña por una serie de campañas en algún medio de prensa, en asociaciones de vecinos conservadores, sobre todo de ese barrio madrileño de Aravaca, y algunos organismos, ¿no? Señor Sáenz de Brebón, ¿estamos en una sociedad en la que los límites, los niveles de racismo son tolerables? Yo tengo que señalar, lo he dicho muchas veces y lo reitero, que, y sobre todo a aquellos que dicen que los españoles no somos racistas o que en España no hay racismo, que en España el número de inmigrantes en relación o proporción al número de inmigrantes que hay en cualquier otro país europeo es ínfimo. Es decir, habría que ver cuál sería la reacción de los españoles si tuviéramos el mismo número de inmigrantes y de inmigrantes además de color que tienen países como por ejemplo Francia, el Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿Está muerto el racismo en España? Yo pienso que desgraciadamente no, y además pienso que de alguna forma, y parafraseando a un conocido y admirado escritor latinoamericano, la muerte de Lucrecia era la crónica de una muerte anunciada tal y como estaba la situación en aquel entonces. ¿Pero cambió significativamente las cosas? Pues pienso que al menos sí que hizo que esa mayoría silenciosa emergiera y sí que contuvo una dinámica peligrosa que en aquellos momentos se estaba generando. A partir de la muerte de Lucrecia, cambian las cosas para el colectivo dominicano y cambian también para los grupos ultraderechistas que estaban detrás de todo este asunto. Pues creo que no, y creo que sucesos posteriores pues es decir, ¿podría repetirse un hecho como el que se dio en aquel momento? Desgraciadamente pienso que sí, ojalá no, pero pienso que sí, y pienso que si bien no en las circunstancias que estamos debatiendo, pero se han producido hechos muy similares y protagonizados además, creo, también por grupos más o menos organizados. Y se sigue sin querer investigar la existencia de tramas ultraderechistas más o menos organizadas en este país, a pesar de los sucesos que una y otra vez pues tenemos. Carmen, ¿usted desde la asociación han tenido noticia de nuevas agresiones de tipo racista? Pues han existido casos, lo que pasa es que no le puedo dar una información muy concreta porque no tengo el nombre no tengo los datos específicos ahora mismo para dárselo. Pero pues sí, han existido, no tan grave, pero sí existen. Existe constantemente el racismo. Lamentablemente somos una comunidad que estamos prácticamente aislada por el hecho a veces de ser negro, de hablar en voz alta y todas esas cosas. ¿Grupos violentos no les han agredido? ¿No tienen ustedes noticia de haber sido presionados? ¿No existe un ambiente similar al que hablábamos? Bueno, anteriormente sí puedo mencionar un caso, hace bastante ya tiempo, pero lo que es como dicen, las cosas no se saben hasta que no se dicen. Entonces, por ejemplo, cuando grupos de dominicanos iban a discotecas españolas, pues solían recibir muchísimas agresiones. Tal es el caso que en una de esas ocasiones una hermana mía, ya no está aquí, está en Nueva York, y mi cuñado, que está aquí en España, pues tuvieron un acto racista. Cogieron y le rociaron todo el rostro con un spray que se le puso la cara así a todos y duraron semanas para recuperarse. ¿Y eso pasando con cierta frecuencia? Sí, por supuesto. Sí existen. Por supuesto. Hoy hemos indagado en la muerte, no ya misteriosa, sino perfectamente conocida, de Lucrecia Pérez. Un hecho que queda en la historia, que es real, porque de él se detrajo un corte brusco de un naciente racismo. Ha habido un antes y un después, sin ninguna duda. La muerte de Lucrecia Pérez
y eso se dice en su recuerdo y desde luego en el bienestar de su familia, sirvió para que las cosas cambiaran en España, el racismo descendiera, los niveles se hicieran dentro de un país más civilizado y más habitable por todos. Espero que hayan podido ustedes conocer la verdad de la mano de nuestros invitados. Muchas gracias, Jaime Sáenz de Brebón, muchas gracias, Carmen Alcántara, muchas gracias, Daniel Lozano, por haber contribuido al conocimiento de la verdad. Y a ustedes, los espectadores, les espero en un nuevo episodio en el que indagaremos en un extraño y enigmático asunto. Hasta pronto.